Ivette, no llegaste muy temprano, llegaste justo a tiempo. Yo me atrasé 5 minutillos porque ay, aquí en vivo y que el mundo lo sepa, por favor, nunca, never, ever, descargue la aplicación de Ninja. Es una porquería. 1 hora, 45 minutos para que me trajeran un dim sum. Casi me desmayo. No, esta gordita necesita sustento. Pero bueno, hemos estado aquí, ya hemos llegado. Así que ya estamos listas para la acción. Qué bueno tenerlas aquí, brujas. Qué bueno tenerlas aquí. La verdad es que me encanta. Si de repente me ven hablando guachi guachi, es que alguna de las gringas se conecta y entonces tengo que meterle el Spanglish. Ok. Oli, ¿cómo están? Yo sé que maybe ustedes se acuerdan que hace 1500 años yo hice este proyecto que está aquí, que fue el proyecto de la bota steampunk. Tengo que hacerle unos retoques. Y hoy vamos a hacer una técnica bastante más sencilla. O sea, vamos a hacer lo mismo, pero más sencillo. Porque la idea es que puedan utilizar lo que vamos a hacer hoy. No así solamente como... Pero al final, si quieren hacer algo así más estrambótico, por supuesto que lo pueden hacer. ¿Qué vamos a necesitar? Creo que lo más importante que vamos a necesitar son los zapatos. Esto, aunque no se ven muy fancy, son mis zapatos favoritos. Porque son de un cómodo que no les puedo explicar. Pero ya ellos están feitos, ¿ves? Ya está todo pelado por aquí, está pelado por allá. Acá también están todos pelados. Pero yo quiero seguirlos usando. Aquí también se están despegando. Entonces, vamos a darle nueva vida a estos zapatos. Necesitan un stencil. Yo voy a usar pero pueden usar cualquiera. Me rehusaba utilizar flores, así que este me gustó. Preferiblemente que no sea muy detallado, o sea, que pueda ser algo así como no sé, por mí no se tiene que poner seria, usted sabe que no. Entonces, un stencil, espátula. Yo voy a usar Heavy Body Gel, pero pueden usar cualquier pasta de textura. Y ahora les voy a contar por qué yo voy a usar, porque esto me va a servir como 2 en 1. Me va a servir de goma y de pasta de textura. Entonces, esa es la única razón por la que voy a usarlo. Pero en realidad podrían usar cualquier pasta de textura. Además, las pastas en gel tienen... son más a prueba de agua. Entonces, si van a usarlo como unos zapatos, pues obviamente tiene alguna ventaja. Y voy a usar también gesso negro. A ver, ¿dónde está mi gesso negro? Gesso negro o pintura negra. Hola, Charo, ¿cómo estás? Hola, linda, ¿cómo estás? Me encanta verlas aquí. Y voy a usar cera, que todavía no me decido qué color, pero probablemente use cera... Uy, una araña. Esta que es grafito, que es como color negro gris. Tengo una idea loca con esta que es la cera transparente. Y puede, maybe, de repente, que utilice esta que es como color cobre. Pero esto lo vamos a usar al final. Este es, créanme que este es un proyecto rapidito y es bien fácil. Porque a veces pensamos que estos proyectos son todos complicados y que no... ¡Ay! ¿Qué boca? Fueron a las primeras que saludé. Solamente que les dije brujas, pues, y entonces no les dije por nombre. Perdón, bruja Ivette, bruja Larisa, buenos días. Sentimiento de yuca frita. Así que, no, gracias. Ay, no, sí, la verdad es que ha sido un trabajal. Pero, déjeme, aquí lo puedo enseñar. Puedo enseñar el taller.
Eh, Hola, Yimara. Ha sido un trabajar, la verdad. Eh, pero todavía falta porque tengo en el otro lado, tengo cuando yo hacía carteras, cuando hacía pulseras, todo lo que es de joyería, todas las cosas que yo llevaba a los bazares, todas las maderas, los canvas. eh, Hay bastantes cosas que todavía hacen falta, pero esas están allá, de esa puerta para allá. Así que ya de esta puerta para acá debe quedarse así. Así que bueno, vamos a poner esto para que me vean en grande. Estoy un poquito virada. Sigo estando virada. Ay. Ok. Voy a mover esto. Ustedes perdonen. Sigo sintiendo. Ay, sí está virada, claro. Desde aquí estoy viendo el celular que está virado. Ok. Um, Hay un paso adicional que no es obligatorio. Pero obviamente, como les dije, mi zapatito cochinito tiene muchas cosas despegadas. Entonces, yo primero voy a hacer como una labor de reparación, que es levantar todos estos pedazos que están así como levantados, pelados, y se los estoy recortando para que no se siga pelando por ahí. ¿Okay? Esto toma un poquito de tiempo, es un poco tedioso, pero... Y esto es una lija. Pueden usar también, si no tienen lija, pueden usar una lima de uñas de esta gruesa. Y lo liman un poco para quitarle esos excesos. Igualito que si es una cartera, igual. Todo lo que esté levantado, pelado, lo liman. O sea, le cortan los excesos y lo liman un poquito para que no quede nada levantado. Igual se fijan si estos de aquí se les levanta. Si tienen alguna cuestión levantada, todo, fíjense eso, ¿ok? Entonces, después que hacen eso y que lo lijan, es una labor así de... Estamos reparando, full reparando. Además que también lijar les va a ayudar a que las cosas se peguen. ¿Son de tela tipo lana? Sí, la verdad es que sí. Te van a demorar un poco más en secarse el gesso y la pintura, porque la telita absorbe, pero sí, igual te sirve. Entonces es tratar de quitar todas estas cosas que están levantadas. ¿Ok? ¿Tengo eco? Ah, Luna, funciona genial. ¿Quién más? ¿Tengo eco? ¿Por qué tengo eco? Ah, sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ya se quitó el eco? Perdón. Ok. Como les dije, yo estoy usando el Heavy Body Gel porque me va a servir de goma y de pasta de textura. Si ustedes van a usar una pasta de textura porque no tienen Heavy Body Gel, hay un paso que tienen que hacer adicional antes de lo que voy a hacer ahora, que es agarrar cualquier tipo de goma, puede ser incluso goma blanca, de esa de escuela, un soft gel, cualquier tipo de goma, para ponerlo como base. Puede ser Mod Podge, puede ser goma blanca, puede ser... Y le van a dar una capa a todo el área que van a usar la pasta de textura. ¿Ok? Yo solamente la voy a usar en algunos pedacitos porque esta va a ser mi pasta de textura. Estoy matando como dos en uno.
Entonces lo que yo voy a hacer ahora, es que estas áreas peladas, yo le voy a poner así un poquito de goma. ¿Por qué? Porque cuando esto se seque, eso va a sellar la peladura. Entonces, eso es lo que estoy haciendo con esto. Sellar la peladura que tiene el zapato. Y si no tienen, como le digo, Heavy Body Gel, lo pueden hacer con goma blanca. Si lo hacen con goma blanca, común y corriente, denle 2 capas. Dan una capa o Mod Podge. Dan una capa, secan y dan una segunda capa. ¿Ok? Porque eso va a hacer que no se le siga pelando. Obviamente si usan Mod Podge o usan algo así, pueden usar un pincel, no tienen que usar espátula. Yo uso espátula con esto porque esto es bien grueso, pues. Ven que donde están las peladuras, estoy poniéndole la goma. Esto es bien divertido. Van a ver que ahora que ustedes empiecen a hacer esto, van a querer arreglar cuanta cartera, zapato viejo tengan por ahí. Porque es bien divertido y es bien fácil. Esta parte es medio tediosa, pero hacer esto es súper fácil. Mi única recomendación es que si tienen que cambiarle suela al zapato, lo hagan antes de hacer este trabajo. Este está ahí más o menos, así que no me preocupo. Pero si su zapato requiere que cambie suela, sí háganlo antes. Entonces, aquí hay un huecón. Entonces, en ese huecón voy a poner un poquito más, porque quiero rellenar. Porque bueno, estos zapatos son de corcho, ¿no? Pero esta técnica sirve para lona, cuero, cuero falso, cualquier superficie de ese estilo. Okay. Lo más divertido es que créanme que esto lo vamos a hacer en menos de una hora. Vamos a hacer si estuviéramos repellando una pared. ¿Okay? Yo tengo el pie plano. Lo que pasa es que yo tengo el pie plano, entonces yo me tropiezo con mis propios pies. Entonces eso hace que mis pies tengan irregularidades, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les puedo decir? Voy a sacar mi pistola de calor. Voy a secar un poquito, no voy a secar mucho. Simplemente para que cuando yo meta el dedo, no, ¿cómo se llama? No me lleve la goma. Fíjense que la pasta de textura cuando se seca, perdón, el Heavy Body Gel, cuando se seca es transparente. Hola Peggy, ¿cómo estás? Bienvenida, acá vamos a empezar. Es más, personalmente yo soy de las que me gusta dejar que estas cosas se sequen de un día para otro. Pero voy a poner más.
levantadito. Pero obviamente tenemos que trabajar con un poquito más de velocidad aquí. Mira que el dedito, a mí no me gusta usar esta pasta con los dedos. Las otras sí, pero esta en particular no me gusta usarla con los dedos. Digo, sí las muevo un poquito, por ejemplo ahora aquí le quito un poquito, pero no me gusta estarla trabajando con los dedos. Les comento que, miren, si se fijan, esto es, si quisieran arreglar algo que esté pelado y dejarlo tal cual, si se fijan, esto ya queda casi bien, ¿me explico? Ya no se ve, incluso se ve mucho mejor. Así que eso es algo que podrían dejarlo de ese tamaño. Pero yo sí quiero hacerle algunas modificaciones. Un poquito más acá abajo, que la acabo de sacar. Ok. No son tan altos. Pareciera que son altos, pero no, porque si te fijas en la inclinación de aquí a aquí, no es tanta. Son súper cómodos. Esta parte depende mucho del stencil que vayan a usar y tienen que hacerlo con un poquito de cuidado. A mí me gustan estos stencils que no son tan definidos. Perdón. Ay, disculpen. Porque dan chance de equivocarse. Yo obviamente voy a empezar por el tacón. Si quieren pueden ponerle tape para que quede así. Y yo viro esto así para poderlo agarrar con una sola mano. Y empiezo a poner la pasta de textura en el stencil. Suavecito. Empiezo desde el centro hacia los bordes. Como les dije, yo les recomiendo que empiecen con un stencil que no sea tan complejo y que sea que no sea tan exacto, porque es más fácil de que si hay alguna equivocación corregirla. Como les dije, esto lo pueden hacer con cualquier pasta de textura. ¿Por qué yo lo estoy haciendo con el Heavy Body Gel? Porque si hay algún área adicional que está levantada o despegada, el Heavy Body Gel la va a pegar automáticamente. Entonces mato dos pájaros de un tiro. Es stencil y goma. Con cuidado doy la vuelta y sigo del otro lado. El tacón es la parte más tricky, porque es curva. Ok, y levantamos. Y miren cómo está quedando. Entonces le voy quitando, pueden tener un wipe y quitando los excesos para aquí. Cosas que se pueden hacer también. Si ustedes no tienen un stencil, ustedes pueden agarrar un poquito así de pasta, de textura, y hacerle esto. Para que parezca como una pared o como algo oxidado. ¿Ok? Déjenme quitar el exceso de pasta de aquí del stencil porque todo hay que aprovecharlo. Esta pasta es muy cara.
voy a seguir. eh, y aquí voy a seguir poquito a poquito porque hay un desnivel. Lo tengo aquí levantado para que no se pegue la parte de acá que ya está puesta. Y voy añadiendo, levanto. Si hay algo que no me gusta lo puedo quitar. Puedo. La ventaja de que usen un stencil que es así abstracto, que no sea exacto, es que pueden virarlo de diferentes formas para ir poniendo la pasta de a poquito. ¿Ok? Si quieren pueden ir secando, yo no voy a secar. Y ahora les voy a explicar por qué no voy a secar. Pero la idea es, si quieren ir secando es para que no se les, ¿cómo se llama? Para que no se les pegue y que puedan trabajar como más cómodamente sin miedo a que se les vaya a pegar en la mesa o algo así. Como este zapato es de plataforma, yo le voy a poner stencil en todo el borde, pero si ustedes quieren se lo ponen nada más en el tacón o donde les haga feliz. Hola María, ¿cómo estás? Ok. Aquí con cuidadito para que no se me pegue. Y aquí adelante no le voy a poner stencil, sino como les dije, le voy a poner un poquito de la pasta, la voy a aplastar y que quede como si fuera óxido. ¿Ok? La idea es seguirlos usando. Estoy arreglando estos zapatos para seguirlos usando. Como siempre, si ustedes utilizan pasta de textura, deben lavar su stencil. Así que les voy a pedir un minuto porque voy a ir a echar este stencil en agua para que no se me dañe. ¿Ok? Mientras ustedes están poniendo su stencil allá del lado de ustedes. Ok, he regresado. Mira, por esto es que no me gusta la goma esta porque se me va haciendo como pedacitos de goma y eso me incomoda cuando estoy trabajando.
Ok, entonces ya tenemos el stencil en todo el borde del zapato. Ok. Y ahora lo pueden secar con la pistola de calor. A mí personalmente me gusta dejar las cosas de un día para el otro. Así que con la magia voy a hacer así. Ustedes imagínense que apareció el zapato. Este es el zapato que yo ayer le hice exactamente lo mismo. Aquí de repente no se lo van a ver, pero si miran la luz, tiene todo el borde con el stencil. Yo voy a añadirle aquí un poquito de, porque aquí hay un pedazo que está todavía levantado. Pero si se fijan, cuando ya el stencil está seco, el Heavy Body Gel queda transparente. Entonces yo voy a darle una segunda vuelta, nada más asegurándome, porque bueno, ayer, sobre todo porque ayer estaba oscuro y yo tenía sueño, que estas partes que están peladas queden cubiertas con el Heavy Body Gel. La idea es que estos zapatos ustedes los puedan usar. Por eso es que estoy haciéndole un stencil de lente. Es más, este zapato, que es todo complicado, estos zapatos yo los he usado, los usé en una carrera de Halloween, me los llevé a Dallas, y en Dallas Keren Sagusnik me los quitó y los usó toda la noche, y salimos a comer y todos con esos zapatos puestos. O sea, la idea es que ustedes puedan usar esos zapatos en el día a día. Por eso estamos dándole de nuevo vida a estos zapatos, para usarlos. Recuerden que si no están usando Heavy Body Gel y están usando pasta de textura regular de la blanca, deben siempre asegurarse de darle 2 capas de goma para sellar los zapatos. Yo la verdad admito que ayer no lo sellé muy bien, por eso es que ahora estoy poniéndole estos poquitos. Por lo menos no tan bien como sellé el otro que les enseñé hace un rato. Porque de nuevo estaba cansada, tenía sueño, así que lo hice así como decimos a lo maldita sea. Recuerden siempre secar la goma de lejos para que no les empiece a reventar. ¿Ok? Y si hay algo que les sobresale, por ejemplo aquí este pedacito, se lo pueden cortar. La goma, la pasta de textura de gel, igual que cualquier pasta de textura, es plástica. Así es que no se va a... O sea, la pueden cortar perfectamente con tijera. Ok, listo. Voy a agarrar un pincel
Hola, ¿me quedé sin audio? Sí, sorry. ¿Qué parte no escucharon? Perdón. Les decía que se aseguren de, ¿cómo se llama? ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, de que esté seco ¿cómo se llama? ¡Ay! La pasta de textura. Entonces les decía que si no tienen gesso negro, que es mi producto favorito del mundo mundial, pueden usar pintura negra. Pero que con pintura negra deben asegurarse que le han puesto las capas de goma en el fondo. Y también van a pintar, por ejemplo, aunque mi zapato es negro, yo voy a pintar también el área del cuero negro. ¿Por qué? Para que sea el mismo color de negro de todo el zapato. Además que si ven aquí, hay áreas que están también peladas. Entonces, la idea es que el zapato quede cool. Asegúrense con darle, le pueden dar duro, por eso es que tiene que estar bien seco. Eh, y este zapato yo lo dejé secando desde la noche anterior. Ahora fue que le añadí un par de cositas. Eh, porque quiero poderle dar duro con el pincel para que entre en cada grieta. Ven que aquí se vuelve a ver la textura. Y voy a pintarlo todo de negro. Ah, sí, por favor, póngale deditos arriba al video porque eso me ayuda con los algoritmos. Que somos esclavos de los algoritmos. Gracias, Charo. Charo es mi moderadora en estos menesteres. Charo, tú eres mi Wendy. Si se les pasa un poquito el color para la suela, pueden limpiarlo, pero igual eso no se ve, así que no se estresen. Voy a secar un poquito simplemente para que no ensuciarme los dedos. Además, cuando seco, me doy cuenta de si hay un área que se me quedó sin pintar. Algo importante, si se darán cuenta, el gesso negro es mate. Y probablemente las que están usando pintura negra, la pintura tiende a ser brillante. Entonces, eso no hace ninguna diferencia. Pero si se fijan, ya pueden empezar a ver las texturas al zapato. En una cartera es el mismo proceso. En una cartera sellan cualquier grieta que haya, ponen el stencil y luego le pasan la pasta de textura. Hay unas pinturas que son interesantes de usar, que se llaman chalk paint, chalk de tiza, son pinturas de tiza. Son muy buenas para pintar este tipo de cosas. Si tienen la pintura esa de que es pintura de cuero, obviamente mejor que mejor, pero realmente no es necesario. Con una pintura acrílica les funciona perfectamente, porque nosotros después de esto le vamos a hacer un proceso adicional para curar la pintura. Y las pinturas de cuero vienen con un producto que no necesita sellado. Pero nosotros sí le vamos a dar este producto.
Exacto, eso mismo. Porque si se fijan, cuando ustedes pintan aquí versus el cuero tiene como un brillito natural. Una vez que tú lo pintas, tú le quitas ese brillito. Entonces, después vamos a hacer algo para regresárselo. Por supuesto, esto lo pueden hacer. Esta técnica que les voy a dar hoy es con gesso negro, pero al final ustedes la pueden pintar para que se vea el stencil. Pero ustedes pueden pintarlo de cualquier color. Obviamente, para que el stencil se vea, siempre es mejor pintar un fondo oscuro para luego ponerle las ceras metálicas arriba que van a sacar los detalles del stencil. Pero no tiene que ser negro. Aunque incluso con la bota esta, la base, a pesar de que haya quedado así como chocolate, la base de esta también es negra. ¡Feliz Día del Artesano a todas! Correcto. Yo no sé por qué pensé que era ayer. Charo, ¿será que todo el mundo nos abandonó? ¿Nos abandonaron, chicas? A ver, déjenme asomarme. No, dice que hay 7 que la están mirando, pero están mudas. Espero que estén trabajando, concentradas. No, dice que están viendo, parece que están... Pero espero que estén concentradas en lo que están haciendo. Ay, caramba. Bien concentradas. Bueno, si se fijan aquí, voy a darle... Peggy, ahora voy a hablar de tu dedo cortado. Si ven que aquí todavía quedan pedazos como de otro color, le dan una segunda capa. Peggy, son 2 puntos. Tampoco fue que te mocharon el dedo. Vamos, sea seria. Yo ahí te puse en el chat que si por eso que era más venda que puntos. Porque era una cantidad de venta para 2 puntitos. Porque para esto tú puedes agarrar el pincel así y estiras el dedo así para que no te moleste. Y pintas así. O así. Los 2 puntos es una excusa, Peggy. Aunque bueno, mejor di que estés así para que no te pongan a cocinar también. Obviamente uno también es estratégico. Yo la vez pasada que me caí, también. Mínimo, aquí todo me lo tenían que traer al estudio, pero yo no podía caminar, no podía estar de pie, porque no quería hacer nada. Uno tiene que aprovechar esos momentos para que lo mimen y lo atiendan.
Acá sí asegúrense que les quede lisa el gesso, porque yo tengo un gesso bastante grueso y que no les quede grumoso, para que se vea bonito. Ok. No tengan miedo de apretar el pincel en las grietas. Lindo. Así que secamos. No aprieten bien ese pincel en las grietas para que no quede ni un poquito del color de fondo. Si ven algo que tiene una peladura, acuérdense que el secreto está en los detalles. Y a veces uno no ve los detalles hasta cuando se seca. Siempre el secreto está en los detalles. A veces yo sé que queremos terminar rápido de hacer un proyecto, pero a veces tomarse el trabajo de revisar esos pequeños detalles hace la diferencia entre un trabajo bueno y un trabajo excelente. Especialmente si es algo que uno va a vender. Aunque debo decir que yo tengo mucho más cuidado con los proyectos que son para mí que incluso los que son para afuera. Claro, la feria de David es para esta fecha. San José de David. Okay. Listo, ya está bien sequito mi zapato. Y ahora vamos a darle un toque. Como yo les dije, uy, esto todavía está húmedo. Okay. Yo quiero que este zapato usarlo para salir, ¿ok? O sea, para usarlo, para la oficina, así que no lo voy a hacer tan escandaloso. Lo voy a hacer bastante sencillo. Me voy a buscar una cera para realzar estos detallitos de aquí. Y la cera que voy a usar es la color grafito. Pero puedo usar cualquier cera que tengan. Cera grafito. Aquí está. Y cera color grafito es como un gris oscuro, como un gris ratón. Y lo que voy a hacer es, voy a agarrar un poquito aquí de esta cera, que ven que es como gris plateado. Y con un dedo la voy a difuminar y suavemente la voy a pasar por encima de los detalles que le he hecho a esta no es una técnica nueva, esta es una técnica vieja que hemos utilizado en muchas ocasiones para
trabajar sobre gesso negro. Estoy dando suavecito, porque tampoco quiero que se vea tan metálico, quiero que se vean simplemente los colores, las texturas del stencil. Miren qué bonito se ve. Les encanta. Este es otro proceso que deben ir, que les sugiero que vayan con calma y buena letra, porque esta es la típica de menos es más. Es decir, siempre pueden poner más cera, pero una vez que ponen demasiada ya no pueden quitar. Bueno, sí lo pueden quitar, pero es más complicado. Miren qué cool se ve ese zapato. Me encanta. Entonces, aquí hay unos pedacitos que se me pasó la cera para arriba del zapato. Y ahí simplemente le voy a poner un poquito más de gesso para cubrirlo. ¿Ok? Porque yo solamente quiero que el tacón esté así brillante. ¿Ok? Ahora voy a darle un poquito de brillo al resto. Como se fijan, mi hebilla es color dorado, así que le voy a dar un pelín. Déjenme limpiarme un poquito las manos aquí. Le voy a dar un pelín de tonos dorados al zapato también. Voy a agarrar aquí un puntito de es Age Brass, pero podemos usar cualquier color dorado. Voy a buscar un pincel que tenga las cerdas gruesas, es decir, que las tengas duras, no un pincel suavecito, sino uno que tenga las cerdas duras. Quería uno más pequeño, pero voy a usar este. Este que es pequeñito, pero es igual, de cerdas duras. Y voy a usar un pedazo de papel toalla. Voy a ponerle al pincel, le quito el exceso y le voy a añadir algunas luces, no muchas, al zapato. Sobre todo en estas áreas que están así más como si fueran óxido, ahí le voy a poner algunos detallitos pero es poquitito, ¿ok? Un poquitito nada más. Y lo difumino bien. Aquí a la
falta en la punta. Y le voy poniendo esos pequeños detalles. Aquí siempre es bonito ponerle como una línea, porque pareciera como brillo. ¿Ok? Y luego pueden ponerle, si sienten que se les fue la mano, pueden poner un poquito de nuevo de la gris. Ven que eso es simplemente para darle como unas luces. Sí, las brujas me abandonaron. Pero bueno, no importa. Yo las quiero igual. Y para terminar el proyecto, como les di, recordé, esta parte de aquí está mate, entonces le voy a poner el color, le voy a poner cera para protegerlo. Pueden usar cualquier tipo de cera transparente. Yo tengo esta que está aquí, que en realidad es una cera de muebles, esa que se usa para proteger muebles. Esa le funciona perfectamente. Puedo utilizar cera de abeja, cualquier cera funciona para esto que vamos a hacer. Igual agarran un trapito, idealmente es un trapito, pero pueden hacerlo con papel toalla. Y lo que hacen, pueden usar betún de zapato también, el transparente, es que ustedes van a agarrar esto, se lo van a poner, sean generosas, con y luego van a quitarle el exceso con el para las carteras. Este paso es fundamental. Fundamental que le pongan la cera o el gel o el betún de zapato. Y miren la diferencia de cómo queda aquí a cómo queda acá con la cera. ¿Ok? Igual se lo ponen a toda el área que pintaron. Como les dije, sean generosas, pónganle bastante. Ya les digo, este producto en realidad es para muebles. Y pueden comprar cualquier cera para muebles en Novi o en cualquiera de esos lugares y les funciona. Y también les sirve para hidratar cualquier parte. Es más, si ustedes no quisieran hacerle la textura que yo estoy haciendo y simplemente lo quieren pintar, simplemente lo pintan, lo secan bien y luego lo vuelven a sellar con esta cera de muebles. Y miren, les van a quedar sus zapatos o sus carteras como nuevas. Esta me gusta porque aparte huele como a limón. Alguien me preguntó si podían usar Distress Glaze. La respuesta es sí, pero esto es muy caro. Entonces, para ponérselo unos zapatos, honestamente, yo cuido mi Distress Glaze muchísimo. Entonces, trato de... Y esto se lo voy a poner a todo el zapato. Ya cuando ustedes están seguros que les gusta cómo quedó la parte de abajo, también le ponen
el protector. El Distress Glaze sacó todo el Masternet. Bueno, igual no importa. Ya le digo, esto lo compré en... Bueno, esto lo pedí en Amazon, pero... que se llama Furniture Sales, pero cualquier cera de muebles le sirve. O sea, no se compliquen. Muchas cosas de este tipo se consiguen más fácil y más barato en la ferretería que en una tienda especializada. Pregúntale, si no, pregúntale a Charo, que es la experta de comprar cosas en ferretería. Y aquí tenemos el zapato. Miren qué bonito, con sus tonos adicionales. Sus detalles. Y listo para usar. Listo para usar. De nuevo, esta cera, si esperan a que se seque un poquito y quieren de nuevo añadirle como más color, igual se lo pueden hacer, porque como estamos trabajando igual con cera, la cera pinta sobre cera, solo tienes que esperar a que se seque un poco. ¿Okay? Así que no se preocupen por eso. Así que yo... Y vieron que facilito. O sea, realmente este es un proyecto divertido, súper facilito, para volver a darle vida a cualquier producto viejo que está por ahí. Digo, obviamente este stencil es muy yo. Es muy steampunk. Pero le pueden poner un stencil de flores o de círculos, o no ponerle stencil, pero bueno, la ventaja de ponerle el stencil es que si hay cualquier peladura o algo, lo disimula. Entonces, también estamos buscando eso, ¿no? Pero cualquier stencil, preferiblemente, como les dije, que sea uno grande, stencil de flores, de hojas, de círculos, de rombos, de octágonos, de lo que quieran. De lo que quieran. Voy a poner mi carita. Mírenlo aquí, ¿eh? Como nuevo este zapato. Sí. Para un segundo round. Este zapato está genial y créanme que los voy a poner el lunes. Y lo he hecho sencillo, de nuevo, si quieren hacer algo más escandaloso. Es más, la voy a hacer como en un par de semanas. Voy a retomar esta técnica y voy a hacer, es que vi unos zapatos con papel de arroz, pero yo no tengo zapatos cerrados. Entonces no sé qué tal me funcione con unos zapatos abiertos, pero voy a hacerlo con una cartera. Voy a renovar una cartera con papel de arroz, para ver cómo me sale. Así es que aquí está el zapato. Listo para la acción. No todos los proyectos tienen que ser así súper rimbombantes. Y a veces, no sé si a ustedes, a mí me preguntan mucho como, ¿y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso después? Por ejemplo, los journal o cosas así. Bueno, esta es una respuesta. ¿Qué haces con lo que sabes? Lo aplicas en tu día a día. Así que ahí está el zapatito. Uy, no, se me ocurre. Zapatito cochinito. Bueno, puntual 1 hora. Estoy mejorando con eso del tiempo. Obviamente aquí tengo el otro zapato que todavía se está secando la pasta. Ya está bastante seco, pero lo terminaré en la tarde. Y entonces lo terminaré para ponerme los dos zapatos mañana, ¿no?
de engranaje, bueno, ya tengo esta, ¿no? ¿Sabes? La diferencia de este proyecto, este reel está en mi Instagram. Eh, igual, ustedes primero crean todo lo que le vayan a poner. Esto no se cae por nada del mundo. Esto está pegado con Heavy Body Gel. Le pegan todo lo que le quieran pegar. Y luego yo le puse aquí unas bolas, le puse esto. Y luego igual, lo pintan de negro y lo van poniendo cera. Esto tiene como 3 colores de ceras distintos, ¿ok? Este tiene cera roja, cobre, dorada y plateada. Y luego le puse unas Nuvo Drops aquí para que hicieran como si fueran tornillos. Hola Eida. Este es el zapato terminado que hicimos hoy. Así es que me alegro que les haya gustado. Y nada, por favor, como dice Charo, póngale dedito arriba, compartan esto. Yo voy a convertirlo en algún momento en un reel, pero compartan el video para que la gente lo vea. Compártalo en su Facebook, compártalo donde pueda. Sobre todo en Facebook es más fácil de compartir. Y nada, yo espero que también se animen a hacer algo. Porque después me están llorando. Ay, es que la creatividad se me fue por una esquina. Señoritas, la creatividad se les va por el drenaje porque no la ejercitan. Acuérdense que el año pasado hicimos el 15-minute challenge. Tienen que hacer algo, porque si no, es demasiado abrumador. No les voy a negar que tener el estudio ordenado a mí me incita a hacer más cosas. Porque ya el escritorio está listo nada más para trabajar. Hoy es la prueba de fuego, porque bueno, obviamente como ya quedó esto fuera de lugar, ya quedó esto por acá, pero como las cosas cada una está en su sitio, ahora es más fácil nada más como agarrar y ¡plup! Poner donde tenía que estar. Y no, por ejemplo, aquí esto, yo estoy hablando con ustedes, yo nada más lo tengo que cerrar. Déjenme cerrarlo bien porque esto siempre es curioso, hay que cerrarlos bien. Y yo estiro la mano, aquí está mi carrito, y lo dejo ahí, en el carrito, porque está en su sitio, porque lo tengo a la mano. El gesso, lo terminé, lo apreté para el carrito, terminado. Entonces tengo aquí la cajita de las ceras, las acomodo y las pongo arriba. Y ya lo demás lo llevo a lavar. Entonces, como les dije, las que vieron mi video de Instagram, el tema de organizar el estudio no fue solamente acomodar por acomodar, y por eso me tomó tanto tiempo, 25 días, porque me tomé el trabajo de pensar bien cada cosa, cómo la iba a categorizar y que estuvieran cerca de lo que yo puedo usar y cosas que me hicieran feliz. Por ejemplo, mi tablero aquí puse un montón de tags, de cosas que a veces uno las tiene engavetadas. ¿Y para qué tanto intercambio de tags para engavetar esos tags? Entonces, yo puse algunos de esos tags que me han dado, los puse aquí en el tablero y los voy a ir rotando. Yo los tengo todos mis tags en una caja bien bonita, pero Marie Kondo dice que uno tiene que tener las cosas que le hacen felices a la vista. Entonces decidí poner esas cosas a la vista. Empecé a poner mis proyectos en la pared. Por ejemplo, aquí que tengo algunas cosas, tengo algunos proyectos, aquí tengo unas velas. Entonces, como ir metiendo mis proyectos en mi espacio de trabajo para que me hagan feliz. Entonces, eso también fue importante. También decidí como poner todas las cosas que trabajan juntas. Por ejemplo, con el embossing powder, yo a veces ponía las tintas, todas las tintas juntas, pero la verdad es que yo no uso todas las tintas juntas. Entonces, ¿qué hice? Pues le puse las tintas de embossing con los polvos de embossing y la bandeja de embossing. Entonces está todo junto. Así que cuando yo saco esa cajita, está todo junto y cuando termino lo vuelvo a poner todo junto. Los sellos. Tengo los sellos
los cosas de acrílico y las tintas de sellar juntas. Las tintas de pintar las tengo en otra cajita con las esponjitas de pintar. Y así no tengo que sacar como 3, 4 cosas, sino saco una sola caja, un solo organizador y ahí está todo. Entonces sí, la verdad es que me tomé el trabajo de pensar mucho, mucho dónde ponía cada cosa. Ah, precisamente para que fuera fácil mantenerlo. Así que bueno, ahí les cuento cómo le va. Bueno, sin más que decir, las quiero mucho. Gracias por acompañarme en mis locuras. Y nos vemos el otro domingo. Chao.